Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede. Y para mí es una semana que cambió la historia. Que cambió la historia porque cuando Jesús llega a este mundo, llega con un propósito y con un plan de salvar a la humanidad. Y antemano sabemos nosotros, hermanos, que ¿qué hubiese sido de nosotros si no hubiéramos encontrado a Jesús? ¿Qué hubiese sido de cada uno de nosotros si no hubiéramos encontrado su amor y su misericordia? Porque yo no sé, cada mañana que nos despertamos, sabemos que estamos rodeados de su misericordia. Amén. Así que, pues, todo lo que pasó, todo lo que aconteció en esa semana, sabemos que fue una semana donde Jesús ya había anticipado su muerte, hermanos, unos días antes, hermanos, que era la fiesta de los tabernáculos. Él estaba gritando y diciendo: si algunos tienen sed, vengan a mí y beban, que yo les daré ríos de agua viva que correrán en su interior de ustedes. Y esos 2-3 días antes, cuando él estaba gritando, diciendo estas palabras, él sabía que él iba a ser condenado, prendido por sus verdugos, que eran los mismos judíos. Ustedes saben que son los mismos judíos, hermanos, que crucificaron a Jesús. Por eso Juan 1:12 dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hermanos, que a lo mejor muchos de ustedes no conocen la historia muy bien, más bien, bueno, no todos conocemos exactamente el horario, pero sí sabemos más o menos los días y el horario más o menos desde que empezó la pasión de Cristo. Por eso nosotros, todos los cristianos, celebramos la resurrección de Cristo todos los domingos. Los domingos es el primer día de la semana. Si alguien te pregunta por ahí y te dice: oye, ¿por qué te reúnes tú los domingos? Tú le tienes que decir: yo celebro la resurrección de Cristo. Yo vengo a glorificar y a exaltar la resurrección de Cristo. Creo que nosotros debemos de entender bien, hermanos, que debemos de seguir predicando la resurrección de Cristo. Debemos de seguir predicando la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia siguió. Que algunos piensan que en el libro de Juan, capítulo 20, 18 en adelante, ahí termina la historia. Sin embargo, hermanos, un discípulo de Jesús llamado Lucas, hermanos, él escribió el libro de los Hechos para que esta historia continuara, sobre la resurrección de Jesús, y que hoy en día tú y yo somos fruto de esa predicación, de esa resurrección, de ese poder, porque si Jesús no hubiese resucitado, dice Pablo en Corintio, dice: en vano sería nuestra fe, o vana sería nuestra fe, donde nosotros no tendría caso el por qué predicar, por qué enseñar sobre la vida de Jesús. Fíjese que todo comenzó, hermanos, desde el jueves, pero antes de eso quiero que veamos la Biblia sobre la resurrección de Jesús, que es lo que nos dice San Juan
capítulo 20, pienso yo y estoy convencido de que Juan es el indicado para enseñarnos sobre la resurrección de Jesús. Porque acuérdense que el único que estuvo enfrente de la cruz, hermanos, desde que Jesús fue crucificado, que eran las 9 de la mañana, que ahorita yo les voy a explicar más o menos esto, que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo a las 9 de la mañana, que el viernes 9 de la mañana, donde finalmente Jesús entrega su espíritu a las 12. Entonces Juan estaba, él fue el testigo ocular de todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo al pie de la cruz, hermanos. Ustedes saben que todos los discípulos huyeron, o sea, se alejaron, no estaban allí. El único que estaba ahí era Juan y María Magdalena y las otras Marías, que había muchas Marías. Si ustedes, Juan no menciona varias Marías, solamente menciona a María Magdalena, que era de Magdala, hermanos, no se llama, o sea, no Magdalena, pues así se le llamaba porque su ciudad era de Magdala. Entonces, los únicos que estuvieron ahí, ahora sí, en vivo y a todo color, hermanos, sobre la crucifixión de Jesús fue Juan y María Magdalena, que se le habían liberado 7 demonios, y obviamente que al que mucho se le perdona, mucho ama, y sabemos que cuando hay fieles seguidores, hermanos, que cuando tienes un encuentro con Jesús, tú estás donde Jesús está. Tú estás ahí en todo tiempo a los pies de Cristo. En ningún momento te puedes alejar de Cristo, porque cuando Cristo perdona tus pecados, cuando Cristo viene a ti, no te puedes apartar de Él. Entonces, Juan es el indicado para enseñarnos algo sobre la resurrección de Jesús. Dice que San Juan capítulo 20, ¿están conmigo? ¿Sí? Dice el primer día de la semana, o sea, el domingo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. O sea, eso se está hablando entre 5 a 6 de la mañana, hermanos. Aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Me gusta aquí en esta parte de la Biblia donde Juan no pronuncia su nombre, no se autonombra a él, donde él que no quiere llevar el crédito. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, dice, y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Entonces, ¿de quién está hablando? De él mismo, o sea, porque él es el que amaba mucho a Jesús, el discípulo del amor. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, los dos fueron corriendo, hermanos, a la hora de enterarse, ¿no? De que Jesús ya no estaba ahí. O sea, Pedro y Juan fueron corriendo, pero fíjense lo chistoso, hermanos, dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea que Juan corrió así como que quiero saber si es cierto, ¿no? Si es verdad que Jesús ya no está ahí, que Él está vivo, que Él resucitó. O sea, Juan se emocionó. Pero fíjense a dónde lo llevó su emoción, hermanos. Por eso a veces cuidado cuando nos emocionamos. Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, Juan, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero ¿qué hizo? Pero no entró. O sea que aún todavía como que dudaba, como que estaba perplejo Juan, hermanos. Y dice, luego llegó Simón tras él, ¿y qué hizo? Y ¡zas! Se metió derechito al sepulcro, hermanos.
¿verdad? Él entró primero, o sea, el que venía corriendo de emoción no entró a la tumba, pero Pedro, como siempre, dice que llegó y ¡zas! Y entró directamente a la tumba, porque por cierto, hermanos, la tumba, que era de Arimatea, era muy grande, de modo que podían hasta caminar personas, de modo que pueden caminar personas ahí en esa tumba, porque esa tumba sigue allí y está vacía. Entonces, dice, y llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea que Jesús tendió su cama antes de irse. Aleluya, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, ahora sí, el Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y qué, y vio y creyó. ¿Ven lo que dicen de él, lo que dice de él mismo, hermanos? Dice que vio y creyó. O sea que yo entiendo las personas nuevas, las personas que vienen a los pies de Cristo, hermanos. A veces le es difícil creer esta parte de la historia de Dios, de la historia de la Biblia, hermanos. Le es difícil creer la resurrección de Cristo. Por eso a veces muchos se le dificultan seguir a Cristo porque aún todavía no están tan convencidos, hermanos, sobre la resurrección de Cristo. Aún todavía titubean su fe, aún todavía viven con incredulidad, a pesar de que ya tuvieron un encuentro con Jesús, pero siguen viviendo con incredulidad. Porque vemos aquí que Juan, o sea, él vio todo, hermanos, vio toda la escena, la crucifixión, lo que él predicó, lo que él enseñó, pero aún todavía dudaba y él mismo dice que ese discípulo vio y creyó. Amén. Porque aún no había entendido la escritura, fíjese, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Aquí vemos nuevamente a María, hermanos. María estaba a los pies de la cruz, hermanos. Ella estaba llorando, de que por sí era muy llorona esta María, la María Magdalena. Entonces lloró a los pies de Cristo y otra vez vemos llorando afuera del sepulcro. Dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella no entró y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella no sabía que era Jesús. Fíjense, hermanos, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Vemos aquí una celebridad, hermanos. Algo grandioso, algo hermoso.
algo que nosotros deberíamos de decir, Señor, qué historia tan más impactante, qué historia tan más grandiosa, porque vemos la resurrección de Jesús, de que no fue mentira, hermanos, que los otros discípulos, por ejemplo, Mateo, explican, hermanos, de que trataron de persuadir a toda la gente y sobornaron a los soldados, hermanos, los guardias, para que ellos, con mucho dinero, para que ellos difundieran la noticia de que sus mismos discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús. Pero vemos, hermanos, que esa mentira del diablo, hermanos, esa mentira del enemigo no pudo con Jesús. Y no podrá con Jesús, porque Jesús tiene el mismo poder con que Él mismo se resucitó. Ese mismo poder actúa hoy, en medio de nosotros y en todo el mundo, y en cada iglesia, en cada cristiano. Entonces, pero fue antes de eso, hermanos, ustedes saben que Jesús tuvo que sufrir, tuvo que padecer por nosotros. Yo no sé, hermanos, pero yo no aguanto viendo la película de La Pasión de Cristo. O sea, imagínense, hermanos, yo no aguanto mucho tiempo, o sea, porque digo, ¿cómo Jesús tuvo que morir por mí de esa forma? Y no hay comparación de lo que Mel Gibson enseña sobre la pasión de Cristo en esa película, a lo que dice en el libro de Isaías capítulo 53. Ahí el siervo sufriente, el siervo de Jehová. Pero vemos cómo hay una línea de tiempo, hermanos, que quiero que ustedes sepan, hermanos, desde que comenzó la pasión de Cristo, hermanos. Y por eso nosotros debemos de celebrar la resurrección de Cristo y darle la gloria a nuestro Señor. Empezó desde el jueves por la noche, como ustedes ya saben, algunos hermanos, los que leen la Biblia, los que estudian la Biblia, y los que no todavía dice, no entiendo todavía bien sobre la pasión de Cristo, sobre la crucifixión de Cristo, sobre la resurrección de Cristo. Déjenme explicarle un momento, hermanos. Creo que tenemos mucho tiempo. Pues no importa, aunque terminemos hasta las 3 de la tarde. ¿No dicen nada ustedes? No, bueno. Ok. Y entonces, porque esto es algo hermoso, hermanos. Desde el jueves por la noche, que fue la última cena, y Getsemaní, esto fue entre más o menos el jueves, entre 6 y 8 de la noche, que fue la última cena. Jesús celebra la cena con sus discípulos. Él instituye la Santa Cena, por eso nosotros hasta hoy en día participamos en la Santa Cena. Ustedes saben, hermanos, que en ese tiempo, hermanos, Jesús le da varias instrucciones a sus discípulos. Él le explica lo que es en el libro de Juan, capítulo 14 hasta el capítulo 17, le da instrucciones donde Jesús ora por sus discípulos que fuesen guardados del mal, y que también ahí se descubrió a Judas Iscariote, que él era el que había de entregar a nuestro Señor. Y ustedes saben que Jesús, él ya sabía que Judas ya le había traicionado, porque Judas dice que Judas ya había entrado Satanás en su corazón. O sea, él ya lo tenía planeado, él ya había vendido al maestro estando en la mesa. Entonces, vemos que Judas está en medio de ese círculo, pero Jesús, obviamente que él ya sabía, hermanos, que inmediatamente le dice, Judas, haz lo que tengas que hacer, pero ya, rápido. ¿Por qué? Porque de esta forma también se tenían que cumplir las Sagradas Escrituras.
Entonces, más o menos entre 8 y 10 de la noche, hermanos, fue tiempos de enseñanza con sus discípulos y tiempo de oración. Tiempo de oración, hermanos, donde Jesús da sus últimos discursos, ora por sus discípulos después de la cena. Y antemano nosotros sabemos que Jesús siempre estuvo al pendiente de sus discípulos. Entonces llega después de 10 de la noche, es cuando ya ellos emigran hacia Getsemaní. Dice mi esposa en el huerto de Getsemaní. Ella usa este término. Y yo le llamo Getsemaní, un lugar donde lloró nuestro Señor Jesucristo, que fueron 2 horas más o menos, hermanos, que Jesús estuvo orando con sus discípulos. Pero como ustedes saben que los discípulos no pudieron orar con él, hermanos, ni siquiera 1 hora. ¿Por qué? Porque la tensión, hermanos, la fricción era fuerte, hermanos. O sea, una angustia porque venía algo que ellos no esperaban. Pero Jesús sí sabía. Jesús, él estaba orando a su Padre, él estaba refugiándose en su Padre en ese momento, donde le decía: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad. Que no sea mi voluntad, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Fíjese, vemos que Jesús, hermanos, él padeció angustia, dolor, aflicción, hermanos. En ese momento él estaba experimentando algo, lo que nosotros le llamamos como que un presentimiento de todo lo que le iba a acontecer. Y en esas 2 horas él aprovechó de estar con su Padre. Qué importante es orar, es estar con nuestro Padre Celestial en momentos de aflicción. Cuando vemos que algo se acerca, algo mal se acerca a nuestras vidas, hermanos, creo que es necesario siempre estar con Dios. Yo les he enseñado, hermanos, de que a veces no es momento, a veces ya no hay tiempo como para estar a veces orando, intercediendo, hermanos, en un tiempo de dolor, en tiempo de angustia. Sin embargo, cuando tú dejaste orando, o sea, vienes orando, tú sabes que tus oraciones están guardadas ahí, saben que tu Padre Celestial te está viendo, te está observando en un momento de aflicción. Pero Jesús, él sí oró en ese momento. Él sí estuvo intercediendo por él mismo y por sus discípulos. Ahora, después de las 12 más o menos de la noche, el jueves por la noche, ya es viernes, hermanos, madrugada del viernes. Entonces viene el arresto y juicios religiosos, hermanos, ante Anás y Caifás, donde Jesús es traicionado por Judas, hermanos. Llega Judas, Mateo explica, Juan no lo explica que lo traicionó con un beso, pero Mateo sí lo dice. Entonces Judas llega y lo entrega a su maestro. Y de hecho Mateo explica que Jesús dijo: con un beso entregas a tu maestro. O sea, pero Juan no explica eso. Juan lo deja así, a la deriva, pero vemos que Judas traiciona a Jesús, entrega a Jesús, hermanos. Iban algunos soldados romanos, precisamente los soldados romanos, hermanos, no interfirieron en ese acto. Los que sí fueron con agresión para prender a Jesús eran los guardias del templo, que era la gente de Anás y Caifás, hermanos. Porque todavía los soldados romanos todavía no se metían ahí, hermanos, porque Pilato tenía que aprobar la condenación de Cristo. Entonces era Anás y Caifás, que eran los líderes espirituales principales en la sinagoga con los judíos. Eran las personas más prominentes en la sinagoga, hermanos. Eran las personas que se le admiraba, que se le respetaban. Sin embargo, hermanos, vemos algo curioso aquí, donde la avaricia, el poder, la riqueza, la política, la religión, hermanos,
cómo puede la gente cambiar, o sea, el poder lo cambia, el dinero lo cambian, y vemos cómo ellos, Anás y Caifás, hermanos, eran personas que, entre comillas, eran espirituales, pero sin embargo, por su ambición política y religiosa, por quedarse bien con el pueblo, por sentirse ellos prominentes ante la sociedad, hermanos, porque Jesús, su fama corría por todos lados, en toda Galilea. Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo estaban reconociendo a la gente, hermanos, que Dios estaba con él, que él estaba haciendo milagros, estaba teniendo muchos seguidores, y es por eso fue sus celos de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, por el cual, hermanos, esa hora después de que lo prendieron a Jesús, lo llevaron ante Anás, hermanos, que era el yerno de Caifás, el sumo sacerdote, eran parientes. Y fíjese, primero lo llevan a enjuiciar ante Anás, hermanos, pero como no hay una solución ahí, hermanos, lo llevan con el mero que era el sumo sacerdote, el Caifás. Ahí en el patio del palacio de Caifás, hermanos, y déjenme decirle, hermanos, ellos lo hicieron todo oculto. Así como hoy en día todo lo que pasa en la política, en las cosas que el mundo, que el gobierno, cuando pasa algo en la política cuando no quiere que sepan la sociedad o los ciudadanos, hermanos, ellos traman algo oculto, hacen las cosas en secreto. Entonces vemos a Anás y Caifás, hermanos, enjuician a Jesús en secreto, en la noche. Eso era ilegal. Eso no estaba permitido, hermanos. Sin embargo, Caifás lo hizo, hermanos. Enjuició a nuestro Señor Jesucristo. Y como no llegaron a un acuerdo, hermanos, sobre cómo entregarle a la autoridad a nuestro Señor, no sabían, se reunieron todo el Sanedrín, hermanos, que eran los ancianos, hermanos. No sé si el Sanedrín se conforma creo que con 70 ancianos, 70 personas, hermanos, se reunieron todos a ver qué podrían hacer. Entonces llegaron a la conclusión de llevárselo ante el Pilato. Y eso fue desde la 1 hasta las 3 de la tarde, de la mañana, que Jesús estuvo ante Anás y Caifás, hermanos. Y de 3 a 5, hermanos, o sea, vemos aquí, hermanos, la negación de Pedro. La negación de Pedro, donde hay un tiempo donde Jesús, entre oración, entre dolor, entre castigos, entre burlas, hermanos, entre 3 y 5 de la mañana, entonces ahí Pedro niega a Jesús. Ustedes saben la historia. Pedro estaba calentándose también ahí en el patio, aún cerca del patio del palacio de Caifás. Pedro estaba ahí, hermano, también calentándose con los alguaciles, y se dan cuenta de que era Galileo, se dan cuenta de que habían estado con Jesús. Uno de los guardias del templo se dio cuenta que Jesús había estado en Getsemaní. Sí, tú eres Galileo, le dice, tú eres discípulo de Jesús. Y ustedes saben la historia que Pedro, hermanos, inmediatamente estaba a unos metros, nuestro Señor Jesucristo, y él dice, no lo conozco. No, sí, tú te vimos, porque tú hablas como él. Acuérdense que cuando tú eres cristiano te van a identificar, hermanos. Cuando eres buen cristiano, te van a identificar. ¿Sí? Entonces, le dice, tú eres uno de los galileos. No, juro que no soy. De verdad no soy. Porque Pedro tuvo miedo, hermanos, de ser arrestado. Pedro tuvo miedo de que pues lo enjuiciaran como a Jesús lo estaban haciendo. Y vemos ahí, hermanos, la triste historia de Pedro, hermanos. Dice que la tercera, hermanos, o sea,
es cuando empezó, gritó el gallo, hermanos. Y esa es una profecía, alguna declaración que le había dicho a Jesús, a Pedro. Dice que le dice, Pedro, tú me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro había jurado de seguir a Jesús, de que le dijo a Jesús, si es posible, voy a morir por ti. Iré contigo hasta la muerte. Pedro había prometido, hermanos. Sin embargo, vemos aquí estando en el patio del palacio de Caifás, hermano, dice que Jesús lo miró, lo observó, como diciéndole, no te preocupes, Pedro. Te dije, Pedro, que ibas a fallar. Te dije que me ibas a negar, pero no lo creíste. Pero como Dios, Jesús es amor. Él es amor, hermanos. Él está lleno, es puro amor Él. Jesús lo siguió amando, Pedro. Como diciéndole cuando lo miró, no te preocupes, Padre Pedro. Todo va a pasar. No te preocupes, Pedrito. Aquí estaré yo para interceder por ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, esa fue entre 3 a 5 de la mañana, ya viernes temprano, hermanos, y se reunieron el grupo, el Sanedrín, y por fin llegaron a la conclusión de que deciden entregarlo a las autoridades romanas, y es cuando llegan con Pilato, hermanos. Ante Pilato, él ve a un hombre inocente. De hecho, su mujer trata de convencerlo a que él no le haga daño a ese hombre porque él es santo. Pilato sabía que ese hombre era inocente, hermanos, pero déjenme decirle que Pilato en ese momento, él no supo qué hacer. Él no supo qué hacer. Lo que dijo él, ¿saben qué? Yo no le hallo nada que pena de muerte sobre este hombre, así que se lo mandó a Herodes Antipas, hermano. A ese loco maniático se lo llevó delante de él. Jesús llega delante de Herodes Antipas y ese tipo, hermanos, se burla de Jesús. Ustedes saben la historia, hermanos, de que como el rey Herodes Antipas le dice, pues yo quiero que me lleves, ¿desde cuándo yo te quería conocer? Yo quería saber quién era Jesús de Nazaret, eres tú. A ver, hazme un milagrito y esto, y empezó a burlarse. Y él también, ya después dijo, no, este hombre no le hallo nada, llévenselo, está loco. Y otra vez lo lleva ante Pilato, hermanos, donde Pilato no le queda de otra. 2, 3, 4 veces Pilato quiso salvar a Jesús. Una de ellas es que le dice, ¿es cierto que tú eres rey? Y Jesús le dice, oyes, ¿te lo dijeron? ¿O porque has escuchado de mí eso? Y es cierto que enseñas una doctrina. ¿Qué es lo que enseñas? Pues la verdad, le dice. ¿Y qué es la verdad? Pilato sabía que Jesús era la verdad, hermanos. Pilato sabía, pero fíjese, Pilato quiso salvarlo a nuestro Señor, hermano. La otra es que le dice, vaya y azótenlo. Azótenlo. Con los 40 latigazos, o sea, así se le daba el castigo a cualquier malhechor en la ley romana. Y pero lo castigaron, hermanos, y ya los alguaciles, los soldados estaban pasando, hermanos, habían hecho sufrir a Jesús, pero aún así, hermanos, ahí Jesús no se pudo salvar. Porque era lo único que Pilato había dicho, no, pues ya, llévenlo y azótenlo y ya. Pero como había una sedición, ya, hermanos, o sea, el pueblo ya se había juntado, los judíos, hermanos, los mismos sumos sacerdotes, creo que
trataron o más bien, hermanos, sobornaron a la gente para que gritaran, por si Pilato decía, ¿a quién quiere que yo les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces los sumos sacerdotes decían, si dicen que si a Jesús o a Barrabás, ustedes van a gritar fuertemente que salven, que nos liberen a Barrabás, y a Jesús crucificarle. Pilato trató de salvar a Jesús, hermanos, pero él no pudo. Pero en su personalidad, por el cargo que él tenía miedo de que lo desplazaran de su gobierno ante el César, hermanos. Pilato tenía miedo de que se hiciera una sedición, hermanos, ahí en el pueblo, que hubiera una revuelta, y por eso Pilato dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecerle a Barrabás y a él. Y es cuando Pilato, hermanos, decide hacer eso, hermanos. Y después, ustedes saben qué es lo que hizo Pilato, sabiendo que él había entregado sangre inocente, hermanos, dice que se lavó las manos. Y aunque te laves las manos, los pies, la cabeza y todo eso, cuando has pecado, hermanos. Y el único que te puede perdonar se llama Jesucristo, con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él está ante Pilato. Después de ahí, hermanos, pues pasó toda la historia. Eso fue de entre 7 y 8 de la mañana, hermanos, ya cuando Él sale del pretorio, hermanos. Ya es condenado, él es azotado, es burlado y condenado a muerte. Más o menos, hermanos, él fue caminando cerca de 1 hora, hermanos. Caminó con la cruz. Llevó la cruz, hermanos. Ustedes saben que Jesús cayó 2, 3 veces, pero aún Jesús se levantó. Se levantó por amor a ti y a mí. Él se dio la fuerza y el valor, hermanos, solo para salvarnos a nosotros. Y Él no se dio por vencido. Él tenía, su meta era llegar a la cruz. Su meta era llegar como un corderito, hermanos, de ofrecer su vida para expiación de todos nuestros pecados. Y vemos que Jesús, hermanos, llega hasta en la cruz, en Gólgota, un lugar llamado Ciudad de Calavera. Allí, a las 9 de la mañana, Jesús estaba siendo crucificado, hermanos. Él carga la cruz, él está sobre la cruz, hermanos, y vemos que Jesús allí es clavado en la cruz, que era la hora tercera, dice la Biblia. Eso nos menciona Marcos 15:25. Hay varios versículos, no se los estoy dando, hermanos, pero yo espero que ustedes más o menos descubran todo lo que les estoy platicando y que les quede la duda de decir, a ver, quiero investigar, quiero saber más. ¿Por qué? Porque es algo bonito, es algo hermoso cuando nosotros, hermanos, empezamos a entender bien las cosas. Entonces Jesús, hermanos, está en la cruz. Allí empieza Él a agonizarse. Él fue clavado, hermanos, de lado a lado, y sus pies clavados también, hermanos, donde todos los crucificados que llegaban ahí, hermanos, algunos nada más los amarraban y otros sí los clavaban con clavos. Ajá. Y había como un sostén donde los crucificados se sostenía para poder tomar oxígeno, hermanos, para que no se sofocaran. Entonces, cada vez que ellos, los crucificados, hacían así, hermanos, se sofocaban. O sea, era una muerte lenta, hermano, una muerte terrible. Imagínense, hermanos, Jesús estuvo ahí hasta las 3 de la tarde, hermanos, hasta las 12, perdón, hasta las 12, que fueron más o menos 3 horas, hermanos,
Jesús sufriendo por nosotros. Entonces, para hacerle la muerte un poquito más rápida a los crucificados, hermanos, los soldados llegaban y le quebraban las piernas para que ellos cayeran así y ya no pudieran respirar y que rápidamente ya se muriera. Sin embargo, Jesús, él no le quebraron las piernas porque hay una profecía ahí, hermanos, o algo que se cumplió al pie de la letra. Jesús no le quebran las piernas cuando llegan a los soldados, ahí cerca de cuando llegan los soldados, hermanos, después de las 12, cuando él entregó su espíritu, llega uno de los soldados, llega con una lanza y le inserta aquí en el pecho, hermanos, dice que salió agua y sangre. Déjeme decirle, hermanos, que Jesús siguió predicando aún estando en la cruz. Jesús evangelizó a ese soldado, hermanos, que creyó en Jesús. ¿Ustedes creen que ese soldado que creyó en Jesús, hermano, a la hora de que se le vino encima la sangre y el agua sobre él, ustedes creen que fue otra vez como él había sido antes? No, cambió su vida. Salvó a un ladrón estando en la cruz. Salvó a 2 discípulos secretos de él, que era Arimatea y Nicodemo. Porque Arimatea y Nicodemo son los que fueron a pedir el cuerpo de Jesús ante Pilato. Ellos estaban apasionados por Jesús, hermanos. Cuando hay personas que se convierten verdaderamente, se apasionan por Jesús. Se entregan a Jesús. Totalmente, hermanos. Algo hermoso sucede en nuestras vidas. Algo maravilloso sucede en nuestras vidas. Yo no sé, tú que has estado sentado aquí por años y tú dices, yo la verdad, pues yo vengo aquí porque pues me siento bien. Porque pues tengo tiempo y cuando no me da tiempo, pues no vengo. Es que no es así. La vida te cambia, hermanos. Y vemos estos hombres, hermano, fueron cambiados totalmente. A las 12 del día, hermanos, se entrega su espíritu nuestro Señor Jesucristo, que ahí, hermanos, que fueron la última palabra: en ti encomiendo mi espíritu, Señor. Ajá, y ahí ya escuchamos el viernes las 7 palabras. Ajá. Y qué hermosas palabras, hermanos, que Jesús dijo, las últimas frases de Jesús, que nos deja impactado, que nos deja marcado, hermanos, aún estando en la cruz, cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Jesús, como les vuelvo a decir, es puro amor, está lleno de amor. No hay nadie como Él, hermanos. Jesús es el único Salvador del mundo y de nuestras vidas. Así que Jesús entrega su espíritu a las 12. Entre 12 a 3 de la tarde dice que empezó a oscurecerse, hermanos. Por 3 horas estuvo en tiniebla el mundo. Y hubo un temblor, hermanos, que rasgó en 2 partes las cortinas del templo. Imagínense, había un silencio, hermano, tenebroso, porque habían crucificado al Hijo de Dios, porque habían entregado, habían condenado al Hijo de Dios, hermanos. ¿Y qué tanto amor tiene nuestro Padre Celestial de perdonarnos? Aún siendo como los judíos, hermanos, hay gente que siguen actuando como los judíos. Hay gente, hermanos, que siguen mostrando su indiferencia hacia Jesús. ¿Sabían, hermano, que los mismos que decían que les tendían las palmas ahí en la entrada triunfal en Jerusalén, que decía, Hosana, hijo de David, esos mismos judíos estaban diciendo después, crucifíquenle, crucifíquenle?
¿Saben cuántas veces crucificamos a Jesús? Con nuestras dudas, nuestras incredulidades, nuestras actitudes, nuestra indiferencia, porque a veces no ponemos atención, porque a veces no le tomamos en cuenta lo que Dios nos dice y nos enseña. Entonces Jesús, hermanos, Él está dispuesto para darnos esa vida que nosotros necesitamos. Cuando Él llega a las 3 de la tarde, hermanos, inmediatamente, pues, José Arimatea y Nicodemo se apuran porque al día siguiente era el Shabbat, o sea, el día de descanso. Ellos tenían que apurarse, hermanos, a sepultar a Jesús. Entonces, el viernes, más o menos, yo le pongo después de las 5 de la tarde, Jesús es sepultado, está el viernes toda la noche en el sepulcro, el sábado todo el día, y el sábado por la noche también está en el sepulcro, pero el domingo en la mañana, ahí está la resurrección. Ahí resucitó el que había dicho: yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que desciende del cielo. O sea, Él había dicho: yo soy su resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él revivió, Él resucitó, hermanos. Se levantó de esa tumba, hermanos. Porque Él lo había dicho, Él lo había predicho, le había predicado a sus discípulos que Él resucitaría al tercer día, hermanos, y que tendría victoria, hermanos. Y por eso hoy nosotros debemos estar bien convencidos sobre la resurrección de Jesús. Estar plenamente convencido que Jesús resucitó para nosotros y para todas nuestras generaciones. Y quiero decirle, hermanos, que cuando Jesús resucita, y como ya les dije, o sea, la primera persona, hermanos, que se le aparece es esta María Magdalena. Esa mujer, hermanos, imagínense, con mucha devoción. Jesús siempre tomó en cuenta a las mujeres en la cruz, hermanos, en la hora de el tiempo que Él estuvo ministrando, enseñando. Él amaba a las mujeres, hermanos, o sea, amaba, fíjese, perdonó a aquella mujer que le habían sorprendido en adulterio. La defendió. Le sacó 7 demonios a María Magdalena. Jesús siempre defendió a las mujeres. Vemos, hermanos, después la historia sigue en el libro de los Hechos. La mayoría son mujeres los que sirven, los que aman las cosas de Dios. Jesús, hermanos, siempre defendió a las mujeres, y vemos aquí, hermanos, que la primera que se da cuenta que Jesús, la resurrección de Jesús y que lo vea Jesús, hermanos, es María Magdalena. Allí, hermanos, donde cuando, a ver, vayan conmigo, por ejemplo, dice 20, versículo 11, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pero vemos ahí, hermanos, que Jesús ya le empieza a hablar desde el versículo 13, y le dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Vio a Jesús que estaba allí, hermanos. Y después de allí, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que Jesús se le aparece a los discípulos, los que estaban reunidos ahí en el versículo 19. Esta es la segunda vez que se aparece a Jesús, y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Amén. Les dio inmediatamente el bautismo de Espíritu Santo, hermanos, para que ellos continuaran predicando la resurrección y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y pues nada, y ahí Jesús llega en medio de ellos y se presenta. Bueno, esos fueron las evidencias más importantes que nos enseña Juan, pero hay más, hermanos, más evidencias donde se le aparece a 500 personas, donde Jesús se aparece en medio de otras personas, y Pablo dice: y a mí se me apareció como un abortivo, a mí de repente, o sea, que fue uno de los privilegiados, dice Pablo, de que a mí se me apareció Jesús. O sea, cómo Jesús sigue apareciéndose hasta hoy en día, hermano. Quizás a lo mejor tú dices: es que a mí no se me ha aparecido. Déjame decirte que Jesús está a tu lado y tú ni te das cuenta. Jesús está a tu lado, Jesús está siempre abrazándote, protegiéndote, cuidándote, ahí sanándote, liberándote, dándote prosperidad, dándote bendición, todo lo que tú necesitas, y a veces no te das cuenta. Y a veces somos tan mal agradecidos como los 10 leprosos, hermanos, que cuando Dios nos da la bendición, a veces nos olvidamos, no somos agradecidos con Él. Debemos de estar bien agradecidos con el Señor. Y termino con esto, hermanos. Hay que celebrar la resurrección de Jesús. Vamos a celebremos por la victoria que tuvo sobre Satanás ahí en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 41, donde Jesús, hermanos, ora, intercede por sus discípulos, hermanos, y venció a Satanás, hermanos, diciéndole: yo sí voy a poder, yo sí podré ir a la cruz. Entonces, tenemos que celebrar, hermanos, sobre la victoria que tuvo Satanás, sobre Satanás, a través de la oración. ¿Cómo podemos tener nosotros victoria, hermanos, sobre el enemigo? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Y sabemos, hermanos, que mientras Jesús estaba orando, Satanás estaba presente allí. No como en la película de la Pasión de Cristo. Es algo peor, donde los demonios llegan y tratan de acaparar todo el ambiente donde estamos orando, intercediendo, hermanos, porque los demonios no tan fácil nos sueltan, no nos deja orar. Por eso a muchos le da sueño a la hora de orar. Por eso muchos no llegan a la oración de intercesión, porque el enemigo es tan astuto para distraerlos. Vete a comer primero, pues si puedes llegar un poco tarde, no llegues a la oración. Ay, es que me aburre, es que esa hermana, el que pasó a orar, ni sabe orar, no levanta su voz, no me motiva, nadie levanta sus manos. No, mejor ponte a orar en espíritu. ¿Por qué? Porque Satanás no le gusta que nosotros oremos, hermanos. Él te va a impedir hasta el último día de tu vida. No me digan ustedes que les gusta orar y que todo el tiempo están orando. Porque hay poca gente, hermanos. Porque la oración debe de ser disciplinada. No cuando yo sienta.
no cuando yo tenga necesidad, no cuando yo tenga, sienta yo que debo de orar. No, la oración debe de ser disciplinada. Si me toca orar a cada hora, a cada minuto, tengo que orar. Oro cuando estoy en el baño, oro cuando estoy sentado en mi mesa, oro cuando estoy en el camino, en todo tiempo. Y si tengo tiempo para estar con mi Señor, en un tiempo especial lo haré. ¿Por qué? Porque es una disciplina la oración. Y sobre Satanás, la oración sobre Satanás, él no va a poder, hermanos. Jesús estuvo orando en Getsemaní 2 horas y sus discípulos no supieron, no aguantaron orar ni siquiera 1 hora con él. Y por eso celebramos la resurrección de Jesús, hermanos, por el poder que él tiene. Amén. La segunda es celebremos por su gran amor y pasión por salvarnos de la condenación eterna. Lo que él predicó, lo que él enseñó cuando él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran amor, esa gran pasión mostró por nosotros, hermanos. Jesús dio todo. ¿Y qué hemos dado nosotros, hermanos? ¿Qué tanto has sufrido por el Evangelio? Déjame preguntarte. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanto te has angustiado por el Evangelio? ¿Qué tanto has sufrido por el Evangelio? ¿Qué tanto has sufrido por predicar, por enseñar, por gastarte, desgastarte por el Evangelio? ¿Qué tanto? Si Jesús lo dio todo. Si Jesús dio todo lo que él tenía, dice la Biblia, hermanos, que él no tomó ni un poquito de agua durante esas 18 o 20 horas más o menos que estuvo nuestro Señor Jesucristo, de que no comió, no durmió, no bebió agua, estuvo desangrándose, hermanos. Dice algunos teólogos o eruditos, hermanos, de que Jesús, hermanos, finalmente él falleció por deshidratación. O sea, ya los dolores, las angustias, ya no podía con él. Entonces, vemos ahí que nosotros, ¿qué hemos dado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos sufrido por el Evangelio? ¿Cuántas veces nos hemos así como que, Señor, voy a dar lo mejor de mí? No me importa cómo me sienta, Señor. Pero yo quiero honrarte, Señor, quiero bendecirte, quiero glorificarte, quiero vivir para ti, Señor. Y vemos aquí, hermanos, que Él se apasionó por nosotros. Él se apasionó por nosotros y sigue apasionado por nosotros. ¿Y cuántos apasionados hay aquí, hermanos, por Jesús? Que estarían dispuestos a todo. ¿Por qué no los escucho? Hermanos, así como cuando aquí les gusta el fútbol. Que cuando mete un gol a la América, ¿y qué hacen? ¿Y por qué ustedes no hacen eso cuando decimos cuántos apasionados hay por Jesús? ¡Amén! Ay, Señor. Algunos no nos dijeron en la mente porque dicen, yo soy como Poncio Pilato, yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque cuando decimos un amén y Él está escuchando, hermanos, acabas de comprometerte, demuéstraselo al Señor. Demuéstrale en todo tiempo, da lo mejor de ti. Cuando le cantas, cántale con todo tu corazón. Cuando le sirves, sírvele de todo corazón. Cuando predicas su nombre, predícalo con pasión, con amor y que lo traes acá adentro. Amén, hermanos. Y que sientes el Espíritu de Dios y que tú dices, esta es la palabra de Dios. Porque Jesús ve todo lo que nosotros somos, hermano.
Él se apasionó por nosotros. Celebremos por eso. Celebremos por la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Él nos regaló la vida eterna. Él nos va a resucitar el día de mañana. En el día que nosotros estemos con Él, hermanos, va a ser un gran día, un hermoso día, hermano. Un hermoso día donde nosotros resucitaremos con Jesús. Así que no importa aquí, hermanos. No importa aquí la aflicción que sintamos, las pruebas, las aflicciones, el desgaste físico, las enfermedades, todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, le digamos al Señor, Señor, en tus manos estoy. Porque en este mundo no es mío. Así como tú lo dijiste, Señor. A mí, yo no pertenezco en este mundo. Mi reino no es este mundo. Mi reino es con el Padre. Amén, hermanos. Así que celebremos a Jesús en todo tiempo, su resurrección y su poder sobre nosotros. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de hechos ten compasión.